Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Lean. En el episodio de hoy, que fue genial cuando lo grabamos, hablamos sobre el Kaizen. Ya hemos hablado mucho sobre esto, el conceptos, herramientas, que Lean, que la mejora de procesos, pero nunca hemos hablado en un tema de una forma más profunda, desde lo académico, desde lo científico, desde la investigación. Es así que el día de hoy nos acompaña un PhD en Management Science especializado en Kaizen, así es, en Kaizen, y de hecho está haciendo un post-PhD, de hecho su segundo post-PhD, para que vean que hay más allá, y eso es algo muy curioso y me interesó muchísimo el tema. Y también les quiero anunciar que de ahora en adelante tenemos un primer auspiciante de nuestro podcast. Damos la bienvenida a Mayugo, una empresa de educación online. Certifícate en los cursos de mayor demanda de la industria. Puedes buscarlo en www.mayugo.net, que de ahora en adelante será sponsor oficial de este podcast y nos acompañará a lo largo de todos los episodios. Muchas gracias por la confianza y sin más, continuemos con el episodio 46. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Lean. Es un gusto otra vez estar con ustedes aquí detrás de cámaras, detrás de micrófonos. Y como siempre, también el día de hoy tenemos un invitado que yo voy a presentarle como se debe. Antes de eso, muchas gracias a toda la gente que sube el podcast. Muchas gracias a la gente que se suscribe a Spotify, a YouTube, a donde está el podcast. Muchísimas gracias, en serio, por todo eso de ahí. Y como les comento, el día de hoy también tenemos un invitado súper chévere y vamos a hablar de un tema bastante simpático. De hecho, es alguien que está muy metido en la academia, y de hecho tengo muchas preguntas de ese tipo, porque una vez está muy metido en la parte práctica, más en la planta, pero ¿qué hay más allá? No, esa parte, mucho más allá, justo nos va a comentar sobre ese tema, y voy a preguntarle mucho sobre ese tema, de hecho, que me parece muy interesante a ver dónde podemos llegar, sobre todo a la gente que está muy metida en el tema. Le gusta la academia, le gusta la investigación, le gusta ser docente, digamos, ser profe, le gusta esa parte también, me parece muy interesante, bien chévere, entonces vamos a conversar mucho sobre ese tema. Como les comento, el día de hoy tenemos un invitado súper especial y también esta vez nos vamos hacia México. Creo que tenemos bastantes invitados de México en el podcast. Han sido varios, de hecho. De hecho, justo el podcast que salió también hoy día fue con una invitada de México así mismo. Entonces, tenemos algunos amigos por allá. Bien, el día de hoy nos acompaña Manuel Francisco Suárez Baraza desde México. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Alfredo, buenas noches. Es un gusto estar con tu audiencia. Un placer, un placer. Genial, Manuel. Muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación, por darse el tiempito. Siempre este tema de los podcasts, creo que el 90% lo grabamos siempre en las noches, siempre después de horas laborales, obviamente, tanto de los invitados como de mí. Entonces, es el espacio donde nos damos un tiempito para compartir un poquito de conocimiento, de cosas, ideas bien interesantes. Manuel, me gustaría mucho que te presentes un poquito, que nos cuentes qué haces, a qué te dedicas, en qué estás actualmente. Sí, muy bien. Pues mira, yo soy, tengo dos puestos actualmente en la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAP, en Puebla, México, que está en el centro de la República, a unas 2 horas aproximadamente de la Ciudad de México. Es la ciudad de los volcanes. Aquí tenemos al Popocatépetl y al Iztaccíhuatl ahí grande, muy cercana, ciudad con un clima templado muy bonito. Soy profesor investigador tiempo completo de esta universidad. Ese es mi primer puesto y por lo tanto, pues mis labores son de docencia y de investigación. Pero también al mismo tiempo soy director académico de la licenciatura o de la undergrado y de negocios internacionales, administración de negocios internacionales. Entonces, también tengo una labor administrativa en ese sentido. Entonces, esas son mis dos principales funciones. Yo tengo un PhD en Management Science, un doctorado en ciencias por ESADE Business School en Barcelona, que está entre el top 8 de las escuelas de negocios del mundo. Ahí lo terminé aproximadamente por el del año 2008, entre 2004 y 2008, y me especialicé, mi tesis doctoral fue en el tema que me apasiona, que siempre ha sido mi tema, no solo de investigación, sino también de consultoría, de docencia y todo lo demás, que es el tema del Kaizen. Me especialicé en la mejora continua de procesos. En ese caso, en esa tesis, en ese momento fue para el sector público, pero porque yo había trabajado anteriormente en el sector privado. Tengo además la maestría, el MBA, en una universidad mexicana, y además la maestría o el grado de especialización en Quality Management y Continuous Improvement que hice en la Universidad de Sofía y en la Asociación Central Industrial de Japón a mediados de los años 90 con Yaika, fue de las primeras generaciones que se fue, y ahí también fui ingeniero training de la planta de Tsutsumi, de Toyota Motor Corporation en Nagoya.
Y bueno, en la actualidad, pues me dedico a escribir, soy investigador. Tengo alrededor de unos 60 artículos indexados y referiados. Estoy hablando de artículos académicos, no de revistas gerenciales, sino artículos académicos. Sí, y tengo como unos 10 libros del tema. Muchos de ellos están en Amazon, algunos los pueden conseguir en Amazon, otros en Mercado Libre, en la plataforma mexicana de B2C, y otros conmigo. Entonces, por ahí tengo mucha producción en ese sentido. Pero en Google Académico pueden dejar algunos papers si están abiertos, el que quiera leerme, con todo gusto. Genial, me parece súper interesante. De hecho, eso es lo que me gustó mucho de tu perfil, de hecho, porque estás aquí. Porque tú estás muy ligado a la parte académica, esta parte investigativa. Y de hecho, por ahí viene mucha mi curiosidad, digamos, y la gente que nos escucha. Es, como te decía antes de grabar el podcast, muchos estamos pegados a la parte práctica, no estamos en la planta, no sé, en el día a día, no sé, es diferente, tal vez los conceptos son los mismos, ¿no? Pero tal vez la aplicación como tal. Entonces, ¿cómo es esa parte investigativa, no? O sea, ¿por qué uno dice el Kaizen es algo tan, no sé, o muy filosófico a veces que se escucha, o eso, o netamente en la práctica? Y en tu caso, ¿qué está más allá, digamos, no? O sea, ¿qué puedo yo, qué investigo, cómo va eso de ahí, no? Yo creo que el gran problema de lo práctico y lo académico, o más bien no le llamaría yo lo académico, sino lo teórico, es que muchas empresas aplican estas, llamémosle aproximaciones gerenciales, para no decir otro tipo de término. Para mí el Kaizen sí es una filosofía, pero eso lo quiero explicar en otra pregunta. ¿Sí? Las aplican sin tener mucho conocimiento en realidad de la misma. Es decir, si tú trabajas en una empresa multinacional y te dicen, aplica Lean, ¿no? O aplica Kaizen. Y entonces te dicen, hazlo así. Pero ellos lo toman de un libro o de como pueden y te lo mandan y tú lo haces. Entonces, lo que hemos encontrado, los investigadores, es que generalmente las empresas lo aplican mal, de forma incorrecta, no como el término original. Te voy a poner un ejemplo. En el caso del Kaizen, la visión que tiene Latinoamérica del mismo es la influencia total norteamericana del Kaizen Event, o el Shorter Kaizen, o el Kaizen Blitz, o como le quieran llamar. Pero eso no es el Kaizen japonés. Entonces, esa es una derivación del Kaizen japonés. Entonces, eso lo hemos expresado en muchos artículos académicos, indicando que las empresas tienen una distorsión o un gap entre lo que es realmente el concepto de esa aproximación gerencial y lo que pasa en las empresas. ¿Qué provoca esto? Bueno, confusión en los empleados, que la aproximación gerencial no sea tan eficaz, que no se logren los impactos que se requieren, ¿sí? Demasiada distorsión. Los gerentes te dicen, ya lo tengo. Es como si tuvieras un cromo, ¿verdad? Uno de estas figuritas que coleccionas en los álbumes. Ya lo tengo, pero sí lo tienes, pero lo tienes mal, ¿sí o no? Entonces es un problema, ¿sí? Eso es lo que hemos encontrado los investigadores. Por ejemplo, ahorita estoy haciendo un estudio de alrededor de estamos tratando de recopilar unas 300 empresas multinacionales en Latinoamérica para ver la aplicación de implementación del Kaizen, cuál es el approach, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es pasar el framework teórico del Kaizen original y después compararlo con todo lo que está ocurriendo en todas estas empresas. Entonces, esa es la gran labor. De hecho, 2 de mis papers, no sé si puedo compartir, aunque no estoy seguro, ¿puedo compartir la imagen? Bueno, sí, sí puedes. A ver, rápido, para que tu audiencia lo vea. 2 de mis papers han sido de los papers más citados, ¿sí? A lo largo del tiempo en la academia, no solo en Latinoamérica, sí, estoy hablando de uno en inglés, ¿sí? Y otro en español. A ver si lo logro ver. Ahí está, aquí se va a ver. Ahí está, sí se ve, ¿verdad? Entonces, de Tools of Kaizen in Evolution, que se publicó en International Journal of Lean Six Sigma, si puedes ver, tiene 121 citas en Google Académico. Y en español, que es Encontrando el Kaizen, tiene 153 citas en Google Académico. Todo el mundo me cita porque yo aquí explico el Kaizen desde todas las perspectivas, Entonces, tanto en inglés como en español. Eso es lo que hacemos los investigadores. Esto es lo que hacemos. Le damos a entender al público académico y también al público practitioner, porque hay mucha gente que lee estos artículos, de que la realidad de lo que estás haciendo puede ser incorrecta si no realmente lo verificas. Y justo lo que comentabas al principio, que como dices, tú estamos muy influenciados por ese Kaizen muy americano. ¿Y qué pasó ahí? O sea,
siempre hablamos de que, obviamente, que en las herramientas hay millones, conceptos como tal, y siempre dice que la idea es adaptarle, ¿no? Al país, a la cultura, al ecosistema, ¿no? Se habla mucho de eso, ¿no? Entonces, en tu experiencia ya en lo que tú todo lo que has elaborado y demás, ¿cómo le ves eso? ¿Cuál sería ese modelo ideal para Latinoamérica en sí, no? ¿Hay que crear un propio modelo? Es una pregunta muy complicada. Yo creo que los latinoamericanos en la actualidad no hemos podido desarrollar un modelo para nosotros. Esa es la gran realidad. Hemos adaptado muchas cosas, pero las hemos adaptado americanizadamente. Te pongo el ejemplo, el Kaizen es uno de ellos, las 5S es otro de ellos, el Lean, que es una adaptación del TPS, del Toyota Production System, también lo hemos adaptado como hemos querido, el 6 Sigma, etc. Entonces, en realidad nosotros no hemos desarrollado realmente un modelo, hablo desde el punto de vista de empresa, como tal. Para mí en la actualidad no hay un modelo de mejora continua latinoamericano, no lo hay. Hay desarrollos teóricos que se han hecho por algunos autores, entre ellos yo, que hemos empezado a desarrollar algunas particularidades de nuestra cultura. Por ejemplo, yo tengo, mi último libro se llama Kaizen, ¿no? Que es el modelo maya japonés. Esos son los primeros desarrollos teóricos para rescatar algo de Latinoamérica. Pero en la actualidad, yo, desde mi punto de vista, yo he dado seminarios, cursos, ya sea online o presencial, desde por ahí el 2013 en casi toda Latinoamérica. He estado en Colombia, Brasil, Perú, Costa Rica, Guatemala, que me falta Ecuador, por supuesto, Ecuador, sí, y nunca he visto algo especial en México, por obvias razones, nunca he visto uno particularizado. Tienen adaptaciones, pero esos son derivaciones de la técnica americana. Entonces, no, desde mi perspectiva, no existe, en realidad no existe. Ya, y en ese vacío, digamos, que existe, no tenemos algo, que no hemos casado, digamos, con ninguna metodología en esa parte, no hemos desarrollado. ¿Cómo que ves al estado de las empresas actualmente, no? O sea, les avanza con lo que tienen, es obligatorio que se peguen, ya, no desarrollamos nada, pero pégate algo, ¿no? O, ¿qué te ven a hacer, no? Yo creo que el principal problema de las empresas actualmente en Latinoamérica hay como tres grandes problemas. El primer gran problema es el pensamiento cortoplacista, que está muy apegado al pensamiento americano, time is money, ¿verdad? Es decir, no importa cómo lo hagas, no importa si destruyes a la gente, a los procesos, a todo, pero tú produce y vende. Ese es un pensamiento muy complicado y muy diferente en la visión oriental, no solo con los japoneses, también con los chinos, los coreanos, etcétera, los singapurenses. A lo mejor es que nos enamoramos del modelo tayloriano, ¿verdad? En el cual la eficiencia operacional es importante, pero desde la perspectiva de corto plazo en la cual yo tengo que vender. Entonces, ese es un gran problema. El segundo gran problema es que la gente en Latinoamérica no se ve como gente en las empresas. Y el nivel de estrés, por lo menos en México, no estoy seguro en otros países, es muy alto. El nivel en México en las últimas encuestas es alrededor de 80% en los empleados. Es enorme. Cuando te digo estrés, me refiero a todas las síntomas que hay alrededor del estrés, ¿no? Presión laboral, depresión, sedentarismo, etcétera, etcétera. Puede llegar incluso a burnout, o sea, tremendo. Ese es el segundo. Y el tercero, desde mi perspectiva, es que creo que hay una desconexión muy grande de lo que es el Gemba, de lo que es el lugar de operación. Me parece que cuando ya se vuelven ejecutivos se sienten presidentes de la República, ya sabes qué ocurre en Latinoamérica con eso, ¿verdad? Y entonces olvidan a la gente. Y entonces te desconectas de la operación y la operación va solita, sobreviviendo, ¿verdad? Porque sí puedes vender, no estoy diciendo que no, pero tiene a veces un costo muy alto el vender. Puedes desgastar mucho a la gente, puedes tener costos ocultos de no calidad muy altos, tienes que tener costo de muda o de desperdicio muy altos. Y entonces sí vendes, pero tu costo de operación puede andar en 70% y ni cuenta te das. Esos tres grandes problemas yo detecto en Latinoamérica, ¿sí? Además de, por supuesto, el entorno externo de cada país, que en ocasiones no es muy bueno, ¿verdad? Desde el punto de vista empresarial, ¿verdad? Si tú ves últimamente los gobiernos latinoamericanos, no me voy a meter el tema político, pero o sea, ves Perú, ves Ecuador, ves Colombia, reciente ves México, o sea, dices, pues no estoy en las condiciones para eso. Imagínate la combinación de los cuatro factores, wow. Y en esta parte, digamos, de cuando empieza a ver como dices tú, no hay algo tan fijo, digamos, en esos modelos, no hay algo tan
no digamos lineal, ¿no? No hay un proceso, digamos, en esta parte. El tema, por ejemplo, de la gente, ya que quiero aprender yo algo, quiero prepararme en esta parte, ¿no? De experiencia, Sí, porque me parece que el tema de Lean, Six Sigma, o sea, como que es de nadie, ¿no? Entonces, sí. yo a dónde, ¿qué es lo ideal para ti? Entonces, especie de recurrir, no, aparte que voy, te consulto a ti, que eres alguien que está muy metido, pero ¿dónde van las pymes, no? ¿Me entiendes? En quién aprender, en quién confiar? Hay millones de consultoras, hay millones de información, pero Sí. ¿cómo? Yo, ¿Por dónde yo voy? creo, mira, alguna vez Masaki Mai Sensei me dijo algo, estábamos en Barcelona, me dijo algo muy importante. Me dijo, si tú quieres aprender el Kaizen, hablando particularmente del Kaizen, vete a la fuente original. Y creo que esa es la clave de todo. Es decir, a ver, o vete a una fuente seria original. Si yo me voy a LinkedIn y veo la gran cantidad de, con todo respeto, tonterías que escriben algunas personas ahí, me da miedo. Me da miedo, me explico. O voy y me compro un libro en cualquier supermercado referente al tema y trato de implementar. Es complicado. Yo siempre he dicho, ve a la fuente original o ve a libros o autores reconocidos que por lo menos tengan estudios, que por lo menos en sus libros hagan referencias, que por lo menos tengan cierta base científica. Creo que eso ayuda muchísimo. Ahorita te decía fuera de la grabación que en la mañana estuve ayudando a una planta en el Estado de México y di el seminario y me dijeron, oiga, es que lo que usted enseñó es muy diferente a lo que nos han enseñado otras personas. Me dijo, por primera vez lo vemos claro. Pero es que ese es el punto, lo que quiero dar a entender. Es decir, si tú contratas a alguien que tiene mi libro, por ejemplo, y da el curso con mi libro, que puede ser, sí, aunque no me cite incluso, puede ser, pues estás perdiendo el background científico de la gente que lo puede hacer de verdad. Aquí en México hay un refrán que dice que lo barato sale caro. Y apliquen todo. Entonces, por ejemplo, y en esa parte, o sea, o sea, yo a veces siempre digo, ¿no? Que y siempre nombro el tema de las pymes, por ejemplo. Porque una Sí, cosa es una empresa grande, corporativa, ¿no? Que ya sí, tiene sí, una sí. filosofía, entonces, y las pymes también como que están a veces muy abandonadas y cada uno va por su parte y son la mayoría, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con ellas, no? O sea, ¿cómo hacer que, porque una cosa es que yo soy un gerente y conozco la filosofía, ¿no? Y busco quién aprender, pero si no tengo idea, o sea, no sé que no sé, ¿no? O sea, ¿cómo llegar a ellas, no? Las pymes es un tema complicado en Latinoamérica. No estoy seguro en tu país, pero México es un tema complicado. Tienen como 3 o 4 factores muy delicados. Uno es que la mayoría de las pymes son empresas familiares. La mayoría, no estoy diciendo que todas, pero la mayoría son empresas familiares y ahí hay un problema serio de que el dueño siempre es el hombre orquesta, ¿no? Y generalmente no sabe management, o sea, no sabe administrar. Y entonces quiere hacer todo, ¿me entiendes? Ese es un principal problema. Otro problema que tienen es que nunca son profesionales en su trabajo, independientemente si sea familiar o no. Es un trabajo muy empírico, muy ahí se va, no hay detrás una fuerza directa de administración en todos los sentidos, profesional en todos los sentidos. Sí, entonces, ¿qué hacer con ellas? Bueno, lo que siempre se aconseja y que todo el mundo aconseja es que tienes que convencer al dueño de que, de que lo que vas a hacer va a ayudar a la organización a profesionalizarla. Es decir, vamos a trabajar en procesos estandarizados que te den productos y servicios de alta calidad para que puedas competir en el mercado. Vamos a trabajar con tu gente para que tu gente esté motivada, capacitada y pueda trabajar en la mejora, en la ejecución y la mejora de los procesos. Si logras convencer a la gente para eso, entonces ya puedes hacer muchas más cosas, como por ejemplo estudiar el mercado, crear un plan estratégico y después meter esta filosofía de mejora y ejecución. Pero el primer gran paso es que ellos estén convencidos para hacer un cambio radical en su empresa. Y lo digo con toda la extensión de la palabra, es radical en su empresa. Yo las pymes que he asesorado a lo largo de mis años, siempre empiezo por ahí y los beneficios han sido muy buenos. La verdad han sido muy buenos. No es a corto plazo el beneficio. Estoy calculando 2 o 3 o incluso 4 años, pero funciona. ¿Por qué? Porque si tú mejoras la calidad de tus productos y tus procesos, entonces se convierte en una reacción en cadena, ¿verdad? Si yo mejoro eso, pues vendo más, y si vendo más tengo más mercado, y si tengo más mercado tengo más utilidades, y entonces es una reacción en cadena positiva, ¿sí? Eso ocurre. Ahora, no es el tema de Cenicienta, convencer a los dueños es un gran tema, ¿sí o no? Porque a veces está el padre de la vieja generación, ¿verdad? Que todavía es más tayloriano que el hijo,
Y el hijo, pues entonces convencerlos, el hijo a lo mejor quiere, pero el padre no quiere. Bueno, es todo un tema, el tema de las pymes es tremendo, tremendo de verdad. Sí, sobre todo el tema familiar, generaciones, es súper complicado. Y en esta parte, en este avance, digamos, justo por ejemplo, el tema de convencer a los dueños y demás, el tema netamente del liderazgo en sí. O sea, porque es algo también que se habla muchísimo, está siempre en el aire y hay muchas frases, y hay recomendaciones y demás. Alguien que está metido en esta parte, ¿cuál debe ser su rol, no? O cómo debería ser ese rol, alguien que tenga mejora continua, cómo debería asumir, ¿no? Porque liderazgo hay de todo tipo y sobre todo ya, yo creo que las nuevas generaciones, millennials también están ya en otra onda, ¿no? Va un poco más diferente el tema. Sí, bueno, ha cambiado mucho el tema del liderazgo en la actualidad. Yo creo que las personas que son líderes en las empresas que buscan la mejora continua, yo le llamo agentes Kaizen o personas Kaizen. Es decir, personas que pueden ayudar a la organización a transformar a otros en su comportamiento, ¿verdad? Hacia la mejora. Sin embargo, es un tema muy complicado porque, como te decía, este vacío que existe teórico y práctico al mismo tiempo en las organizaciones es difícil. Tú puedes ser un líder desde el punto de vista que tienes seguidores para bien o para mal, ¿verdad? O sea, en las empresas actuales que tienen modelos taylorianos hay muchos líderes que son líderes pero afectan a la gente. Entonces, me parece que tenemos que empezar a construir modelos en Latinoamérica que vayan más orientados a la mejora y la innovación. Eso es un hecho, un hito que tenemos que lograr poco a poco. Mucha gente, no solo uno o dos, mucha gente. Entonces, esos líderes podrán replicar más esos elementos. Para mí, el liderazgo en Latinoamérica se debe basar más en un liderazgo situacional, ¿verdad? Es decir, cada seguidor tendrá su modelo, habrá entornos específicos y yo apoyaré a los mejores, a los regulares y a los más bajos, ¿me entiendes? Desde mi perspectiva, creo que funciona muy bien y creo que va muy bien con nuestra cultura incluso, porque nosotros somos muy, muy adaptables en ese sentido y podemos cambiar los entornos rápidamente. Sin embargo, tiene que ser positivo. Ahora, una barrera en contra es que la gente no lee y el nivel educativo es bajo. En México y en muchos países de Latinoamérica es bajo. Entonces, si no leen y no estudian, pues no es muy difícil que tengan el background para tener un liderazgo positivo en muchas ocasiones. Yeah. Y en tu experiencia, por ejemplo, ya en todas las empresas y demás, ¿qué tan complicado o qué ha sido lo más complicado de implantar? Hablando del tema justo pasamos al tema de herramientas, ¿no? Que también a veces como que ese es de la carta, de presentaciones, ese tipo de cosas, ¿no? Y a veces como que nos echamos mucho en esa parte, ¿no? Sí. Y las empresas, o sea, cuando tú haces una consultoría y demás, ¿qué tanto entran las herramientas? ¿Cómo esa adaptación? ¿Sirven para todos? ¿No sirven para todos? ¿O uno llega con un menú, ¿no? A ver, esta sí, esta no, esta sí. Yo tengo un modelo hace muchos años de Kaizen que me sustenté en la literatura, en el cual el Kaizen tiene 5 principios rectores, antes de las técnicas y las herramientas. Un principio rector es como una guía conceptual, es decir, si yo utilizo el principio rector, cuelgo técnicas y herramientas sobre el principio rector, es decir, las técnicas y las herramientas tienen un propósito detrás. Entonces, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, el principio rector 3 es el de enfoque en los procesos. Una técnica es el rediseño de procesos o la metodología de innovación de procesos. Una herramienta es un diagrama de flujo. Entonces, cuando tú aplicas solito el diagrama de flujo, sin todo este background que te acabo de decir, pues no sirve de mucho, porque hacer un diagrama de flujo y decirle a la gente, haz un diagrama de flujo, o un diagrama de Ishikawa, o un Pareto. La gente lo hace, pero dice, pues, ¿y qué? ¿Y eso qué? O sea, ¿qué? Pero cuando tú le explicas a la gente, es que es todo un modelo y el modelo te va a ayudar para que vaya por esta escala y tiene metodologías, y entonces la herramienta la aplicas en el paso 3 de la metodología, entonces cambia mucho porque la gente le encuentra sentido a las cosas. El problema en Latinoamérica, en muchas empresas, sean multinacionales, medianas y pymes, es que no ven eso. O sea, agarran y dicen, pues ahí está el Pareto, úsalo por lo que está de moda, ¿no? O ahora las nuevas metodologías de los millennials, el Scrum, el Agile y todo esto. Yo no sé nada de eso, lo quiero aclarar, o sea, no sé absolutamente nada de eso. Pero ponlo y a ver qué pasa. Y bueno, pues bueno, ahí te empiezas a preocupar, ¿verdad? Porque dices, uff. Entonces, ese es un gran problema. Yo creo que toda técnica, toda herramienta tiene detrás una metodología, o más bien, toda herramienta tiene una metodología o técnica, y toda metodología debe tener un principio rector. Y ese principio rector te da la razón de ser de la aplicación. Las empresas que lo han hecho así, o desde hace muchos años, por la asesoría
como te decía, de gente reconocida, los ayudó muchísimo. Y van por caminos muy ascendentes, incrementales, van bien, pues, en ese sentido. Ya, y justo ahora que nombras esa parte de las herramientas, ¿qué tanto influye el tema de la tecnología en cambio? Siempre la pandemia, bueno, acelera un poquito las cosas, por ahí se movían unas cosas por ahí, también e-commerce, bueno, que son medio comentarios, y también se habla muchísimo del industria 4.0, que hicieron las cosas y demás, y yo digo, pues comenzaba con alguien y decía, estamos hablando de industria 4.0 cuando las empresas todavía ni siquiera se estructuran bien, digamos, en esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué tanto meterse lleno a estas temáticas, una pyme o una empresa grande, si todavía no tiene muy bien aceptado el resto, ¿no? O a veces como que es mucha moda, ¿no? No sé, mira, en Latinoamérica es complicado. Me parece que las multinacionales, por supuesto, que tienen tecnología en maquinaria, equipo, etcétera. No estoy seguro si lleguemos a la industria 4.0 en algunas empresas cercanas, probablemente, pero como decía Masaki Mae Sensei, todo aquello que no se estandariza no se puede mejorar. Entonces, si tú quieres meter una tecnología que es una innovación disruptiva, no un Kaizen incremental, pues puede provocar un problema muy grave al proceso. Es decir, muy, muy grave. Y puedes producir incluso más muda, más desperdicio. Entonces, me parece que todavía estamos un poco lejos, sobre todo en las pymes, estamos pero muy lejos de eso. En Japón no. En Japón yo he estado en línea ahorita, no porque Japón tiene que cerrar las fronteras, he estado en línea viendo muchas pymes y sí tienen mucha implementación de tecnología tipo industria 4.0, es decir, inteligencia artificial, Internet de las cosas. Sí tienen mucho, porque sus procesos desde hace muchos años están estandarizados. Se paran en la base del estándar y entonces me subo con la tecnología para incrementar el performance. Eso es muy común. Pero en México y en Latinoamérica, si ni siquiera tienes el estándar o ni siquiera tienes entendido los procesos, pues es peligroso. Es peligroso para el performance de tu proceso. De hecho, puedes provocar muchos problemas, muchos problemas. O sea, puede ser peor que la enfermedad. Así es. La vacuna te puede enfermar más. Te puede rematar. Entonces, y en ese proceso ya de Kaizen, justo te iba a pasar un poquito más a tu parte académica. Tú tienes tu PhD y justo me contaste que estás en tu post-PhD, ¿no? Mi segundo, sí, hice uno hace unos años en Suecia, pero bueno, ahí estoy. ¿Y qué haces ya un segundo de post-PhD, no? O sea, ¿dónde está el nivel de, investigativo? No, es un nivel de abstracción ya más alto en el cual tú sigues profundizando sobre un concepto en particular. Es decir, tu trabajo al final presentas otro research proposal, una propuesta de investigación nueva, más profunda, y tú sigues profundizando tanto a nivel metodológico como a nivel teórico los conceptos. Es uno de los papers que te mostré ahorita, uno de los es teórico. Cuando te hablo de teórico, te estoy diciendo que tienes que leer por lo menos 100 referencias para que puedas construir un paper teórico, por lo menos. Entonces, esa es la idea. Yo creo que hace falta mucho, y aquí es necesitamos más científicos en Latinoamérica. Entonces, no hay científicos en Latinoamérica, y de management menos, y de Kaizen menos. O sea, vamos bajando el embudo y casi no hay doctores en management prácticamente en Latinoamérica, muy pocos. Y los que hay, también tienes que ver en qué universidad estudió su PhD, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo una universidad ranqueada que una universidad que no está ranqueada, con todo respeto a cualquier centro educativo. ¿Sí? Entonces, necesitamos más científicos. La ciencia es un tema muy olvidado en Latinoamérica. Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Sí? En Japón se invierte 9% del Producto Interno Bruto y en Alemania el 7% del Producto Interno Bruto para la investigación, tanto pública como privada. En México es el 0.5 o en ocasiones 0.3, 0.2, es bajísimo. Prácticamente no se invierte en la investigación. Y si se invierte en la investigación de ciencias naturales, ¿verdad? Entonces, la de ciencias sociales, que tiene que ver el management o la gestión o la administración, donde están las partes de las operaciones, pues es un tema prácticamente olvidado. Casi nadie investiga, casi no hace nadie ciencia. Entonces, yo creo que es un tema delicado. Por eso, ahorita que me preguntas de la tecnología, pues los japoneses siguen desarrollando tecnología. ¿Sí? En Japón tú puedes convivir con androides, están ahí, o sea, en la vida cotidiana. En México, en nuestros países, yo quiero ver que veas un androide ahí que te esté ayudando como mayordomo en tu casa, o que vayas a un mercado y veas un androide que te ayude, etc. No. Estoy hablando de este tipo de ciencias. Imagínate en la ciencia del management, que son más abstractas, pues es un elemento olvidado.
La ciencia es un elemento olvidado en Latinoamérica, es muy complicado, muy, muy complicado. Ya, sí, justo por eso me parece súper interesante que, de hecho, hay mucha gente que estudia el podcast que o está comenzando la carrera, o hay gente también que es estudiante como tal, y como que se pregunta qué hay más allá, ¿no? Entonces, justo contigo Sí. estás justo en ese punto de que hay más allá en esa parte, ¿no? Y en ese punto, ya en tu experiencia, ya te voy a preguntar, ¿qué es el Kaizen al final? O sea, ¿cómo tú lo defines ya en ese punto, ¿no? Porque hay igual tantas conceptos de definiciones muy complejos, hasta muy sencillitos, pero... Sí, voy a definirlo de dos maneras. Mira, lo voy a definir con los kanjis, voy a proyectar rápidamente la lámina, ¿sí? Y después lo voy a definir, voy a dar mi definición particular de la misma, ¿sí? El Kaizen es la combinación de dos ideogramas japoneses. Cada ideograma tiene un significado en particular, ¿sí? Kai, que significa cambio, y Zen, que significa el concepto de bien para mejorar. Pero hay que entender un punto que es clave. Cuando tú estás estudiando esta filosofía y estás entendiendo el kanji o el ideograma, necesitas entender la realidad del ideograma, ¿sí? Si tú le dices esto mejora continua, pues estás en un grave error, porque la palabra mejora continua en japonés no es kaizen. Fíjate lo que te acabo de decir. Es kairio. Entonces, si tú a alguien le dices en Japón mejora continua kairio, kaizen te van a decir, kaizen no es kairio, ¿me entiendes? Porque el ideograma no es el mismo. Entonces, el ideograma de Kaizen significa Kai, era una persona originalmente. Si ves en la parte de arriba, tenía una cabeza, los brazos, ¿ves? Luego las piernas. Y esta persona tenía un autodesarrollo, era capaz de mover su látigo para crecer. Y el kanji de Zen era un árbol, vean, arriba tenía un follaje, el tronco y las raíces. Entonces, ¿qué quiere decir cambio para mejorar? Quiere decir que la persona es capaz de cuidar su árbol interno y hacerlo crecer a lo largo del tiempo. Entonces, es una armonía tuya, Kaizen significa el crecimiento tuyo, el aprendizaje tuyo personal, porque tú eres el que tienes el árbol interno. Los japoneses lo entienden así. Sí, cuando ellos hablan de Kaizen, es que sus ideas están ayudándolos no solo a la empresa, sino a ellos mismos también. Entonces, eso es crucial. Mucha gente no lo ha visto esta definición, o no la ha podido percibir en mis artículos y en mis libros. Yo la he escrito muchas veces, o en los seminarios que he dado. Este es clave. Entonces, parte del individuo y va creciendo hacia el grupo y luego hacia la empresa. Entre más personas Kaizen hayan en la empresa o en la organización o en el país, el país crece y tiene mayor productividad, mayor eficiencia operativa, mayor satisfacción personal, mayor crecimiento personal. Entonces, yo normalmente la defino, fíjate cómo la defino, aquí abajo, la defino como una filosofía de gestión que genera mejoras. En aquella época yo la definía como incrementales, pero también pueden haber mejoras innovativas o disruptivas en el método de trabajo, en el proceso, ¿sí? Para reducir el muda o el desperdicio y por consecuencia mejorar el rendimiento del trabajo y la satisfacción del empleo. Es decir, cuando yo hago esas mejoras, no solo ayuda al performance del proceso, sino también me ayuda a mí mismo para crecer. Esa es mi definición de Kaizen, basada, por supuesto, en las ideas de Masaki Imai y otros autores, pero ha sido el resultado de estudiar los kanjis, de estudiar la filosofía interna. Hay autores que hablan que el Kaizen tiene su origen en el budismo Zen, otros en el código Bushido Samurai, o a lo mejor una combinación de ambas, otros en las ideas de Deming, Yuran, etc. Pero hay que estudiar, Exacto, hay que leer, es la palabra. Sí. Manuel. Casi para ir medio cerrando, porque si ves, el tiempo es tirano y realmente vuela y es que no sea tan largo el espacio. Tú ya en tu vasta experiencia, digamos, tanto en práctica, académica y demás, ¿qué tips o recomendaciones puede dar a alguien que o quiere muy bien meterse en el tema del Kaizen o está buscando cómo aplicar en la empresa, etcétera? ¿Cómo empezar, dices tú? ¿Es la pregunta? Sí, ¿qué tips, recomendaciones le darías a alguien? ¿Qué tips? Bueno, primer tip, primero entenderlo bien. Ese es el primer tip, entenderlo bien. Lee de los autores originales, como lo comenté. Puedes conseguir los libros de Masaki Imai, los míos, ¿sí? O artículos que sean buena referencia. Eso creo que puede ayudar mucho. Ese es el primer gran tip. El segundo antiguo, una vez que lo tienes y empiezas a comprenderlo, entonces trata de adaptar esas ideas a tu realidad organizacional, sin despegarte de lo que es realmente el Kaizen, ¿me explico? O sea, adaptar no significa cambiar,
Cuidado, cuidado. Inventaste. Sí, sí, no te lo inventes porque los latinoamericanos son muy buenos de eso, ¿eh? Decimos, yo me lo creé, no. ¿Sí? Tienes que apegarte a la metodología porque la metodología tiene una disciplina operativa, entonces ese es el segundo tip. Y el tercero es que hagas pequeñas pruebas piloto en tus procesos, en tu empresa, para que tengas resultados rápidos. Y creo que ahí podrías ayudarte muchísimo al hacerlo así. Pequeñas pruebas piloto, lo quiero hacer en este proceso que me da problema, etcétera, lo hago, funciono, trabajo, la gente está bien, va a funcionar, luego me voy a otro, etcétera, y lo puedo hacer crecer. Claro, todo con un plan de implementación muy claro y con todo el apoyo de la alta dirección es vital. Genial, Manuel. Y algo que se me está escapando que quería preguntar justo es algo que me preguntaban y pues, el hecho que hay mucha información por ahí, por todo lado. Para terminar, ¿qué no es Kaizen? Kaizen no es Lean, primera. Kaizen tampoco es Six Sigma. Kaizen tampoco es un evento Kaizen, porque Kaizen es una filosofía más grande y el evento Kaizen es una técnica de él. ¿Sí? Kaizen, por supuesto, no es ni Scrum, ni Agile, ni cosas raras que he escuchado por ahí. No lo es. Sí, de hecho, del sistema de producción Toyota, del TPS o el Nippon Production System, el Kaizen es como un principio rector de ese sistema para que funcione el just in time, el pull system, etcétera. Es fundamental. Algunos le dicen, otros autores dicen que es un driver, un potenciador de ese sistema. Entonces, es eso, no, ninguno de lo que acabo de decir es Kaizen, ninguno. Tampoco el Kaizen es un Ishikawa ni un Pareto, que eso ya sería una distorsión terrible, ¿verdad? O un A3, hay gente que dice, yo digo Kaizen porque hago el A3. El A3 es una herramienta de una técnica y de un principio rector del Kaizen. Pero no lo es. O sea, en su globalidad y viéndolo desde una visión integral, ninguna de estas cosas que te acabo de decir es Kaizen. Genial, Manuel. Manuel, como decía, el tiempo es tirano y pasa volando realmente el tiempo. Y como creo que tú estás en un nivel académico súper alto, y me parece súper interesante lo tanto que se profundizar con esa parte. Y hoy, como dices tú, falta muchísimo que hacer esa parte. Leer y preocuparse y ponerse a investigar sobre todo en esos temas que, como dices tú, nos falta. Y siempre digo el tema del latinoamericano, que hay un trabajo infinito en las empresas, sobre todo. Hay un trabajo vasto, digamos, y que realmente no tiene fin, digamos, porque realmente sí nos falta mucho en esa parte. Bueno, para ir terminando, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar tus libros que nos contabas al principio y demás? Sí, bueno, yo yo tengo mi red de LinkedIn, Manuel Francisco Suárez Barraza, es la que más uso, el Facebook la uso de manera personal, no lo uso casi. Tengo un correo también, ahorita si quieres lo pongo en el chat y lo pueden poner, etcétera. Y yo creo que ahí me pueden contactar. Algunos de mis libros están en Amazon, algunos. Otros me pueden contactar por correo, ¿sí? O por LinkedIn, por el chat de LinkedIn. Y de hecho, mis libros pues se han vendido en casi toda Latinoamérica. Hice un slide, te lo voy a poner rápido, pero híjole, no te puedes imaginar hasta dónde hemos mandado libros, de verdad. Es increíble, de verdad. Hemos mandado muchos libros, mira, así rápido para que lo veas. Hemos mandado prácticamente a toda Latinoamérica. Aquí me falta Guatemala, ¿verdad? Me falta Guatemala, pero de esta colección de libros se han ido muchos. Los de mi encuentro con el Kaizen y Kaizen Coaching están en Amazon. Entonces cualquiera lo puede comprar. Estos los pueden comprar contactándome a mí y los que viven en México por Mercado Libre, sin ningún problema. Incluso ya lo hemos traducido, ya está traducido en inglés, ya se va a mandar del Cat Kaizen, el último, el modelo maya japonés. Y en Indonesia se tradujo en Indonesia, imagínate. Se está vendiendo en Indonesia y Malasia. En Indonesia, en el idioma indonés, porque yo no sé indonesio, es un partner allá que hicimos un trato, lo están haciendo allá, entonces, pues ahí va, toda Latinoamérica, como puedes ver, prácticamente a todos lados, que creo que es una labor importantísima, y muchas gracias por invitarme, Alfredo, porque pues ayudamos a más gente a involucrarse. No es un negocio, porque los libros todo el mundo lo sabe que no es un negocio. Sí, en realidad es que yo quiero que más gente se involucre en la filosofía, que es parte de mi Cat Kaizen, así le llamamos, o mi Ikigai, mi propósito de vida. Ahí está el correo, lo puse en el chat. Buenísimo, Manuel. Sí, Manuel, justo coincido contigo en esa parte. Siempre este tema el tema hecho nació el podcast, por eso también justo de difundir este tipo de cosas, ¿no? Por todo, yo también estuve también en España, estuve un tiempo por allá y están hay un poco de paso que nos sacan tal vez en esto, tienen un poquito más conocido algunas cosas. Tú también has estado por Japón y demás, entonces también podemos, ¿no? O sea, ¿por qué no podemos? Claro. El latinoamericano tiene el potencial, la creatividad, la fuerza, el coraje de hacerlo. El problema es que la gran mayoría no lo hace. Ese es el gran problema.
O sea, si tú vas a una conferencia académica de científicos de management o de mejora continua o de calidad total, ¿sí? Te puedo asegurar que solamente el 3% somos de Latinoamérica. Por ahí algún brasileño, algún mexicano, algún peruano de vez en cuando. Pero el resto, o sea, son chinos, europeos, americanos. O sea, no hay ciencia. No quiere decir que no podamos, porque sí podemos, por supuesto. Pero hay que trabajar en ello y no trabajamos en ello. Ese es el gran problema. Exactamente. Y justo ese espacio también es para difundir todo esto aquí gratis para todos ustedes, para que puedan ahí estar a la mano. Y entonces realmente es que se también busquen, se interesen y realmente vean dónde podemos llegar y todo lo que podemos aportar a este gran ecosistema, digamos, que tenemos aquí, que al final es la parte empresarial, todo que mueve todo, ¿no? Al final funciona de esa manera las organizaciones. Genial, Manuel, muchísimas gracias por haber estado en la invitación. Ha sido un gustazo. Yo siempre digo, el que más aprende de los podcasts soy yo mismo. Estoy de frente y puedo pues, preguntarles de primera mano, y para mí ha sido un gusto que estés aquí el día de hoy. Muchas gracias, Alfredo. Pues espero que todos tus seguidores lo puedan escuchar y si lo subes a LinkedIn y a todas las redes que se pueda, pues entre más gente esté involucrada en la mejora de las empresas, de su vida personal y de su país, pues vamos a ayudar muchísimo a Latinoamérica. Ojalá se logre y ojalá lo podamos hacer. Alguna vez le decía a un colega, ojalá la vida me dé tiempo para poderlo desplegar a más lados, pero con los medios como tú lo estás haciendo ahorita es fundamental. Estamos en el siglo XXI y muchas gracias. Gracias a ti y que pases una excelente noche. Gracias, igualmente. Buenas noches.